Voy a exponer un tema de bioquímica, las proteínas. El término proteína fue utilizado por primera vez por el químico alemán Gerardus Müller en 1838 para nombrar a un grupo específico de sustancias muy abundantes en todas las plantas y animales. Las proteínas son un grupo de biopolímeros construidos de aminoácidos que exhiben una amplia gama de estructuras y funciones. Los aminoácidos se seleccionan de una reserva de 20 moléculas, cada una con una estructura química diferente. Por su secuencia, la cual está determinada genéticamente, la producción y el orden adecuado se reside en la secuencia de bases nucleótidos de un gen. La composición de secuencia permite a las proteínas plegarse un arreglo tridimensional que lleve un proceso para la función bioquímica para la cual fue diseñada. Como son un grupo de biomoléculas, tiene variedad de funciones, como los anticuerpos son proteínas, las enzimas y algunas hormonas. Pueden llevar a cabo combinaciones en la composición y secuencia de aminoácidos. Función de las proteínas. Según las instrucciones almacenadas en el DNA, puede producir miles de moléculas distintas en una célula biológica. Las proteínas estructurales son muchas proteínas que proporcionan soporte mecánico a las células y a los organismos. La mayor de los huesos, tendones y los cartílagos se debe a las proteínas ribosa colágena. Esta proteína insoluble queratina. Enzimas. Las reacciones que suceden en los organismos requieren de un catalizador biológico a fin de que se completen las reacciones bioquímicas que ocurren en la célula. Transporte y almacenamiento. Muchas biomoléculas más pequeñas como O2, colesterol y ácidos grasos deben ser transportados por todos los organismos para que poder utilizarse en el metabolismo energético y en la construcción de los componentes celulares. Se unen con las proteínas que lo transportan en el torrente sanguíneo y a las membranas plasmáticas. Los animales utilizan lipoproteínas. Muchos organismos utilizan proteínas. Las semillas de las plantas almacenan proteínas como el gluten, contracción muscular y movimiento. Las proteínas actina y miosina son componentes funcionales del sistema contractil del músculo esquelético. Las proteínas de neina participan en el movimiento de los espermatozoides y protozoarios como componentes de flagelos y cilios. Proteínas en el sistema inmunológico. Plantas y animales utilizan proteínas para defenderse. Los anticuerpos son proteínas que se unen en forma selectiva y neutralizan muchas sustancias extrañas. Proteínas reguladoras y proteínas receptoras. Las proteínas que regulan la actividad fisiológica y celular, como las hormonas insulina, prolactina y tirotropina. Muchas proteínas receptoras localizadas en las membranas celulares sirven para transmitir impulsos nerviosos y señales hormonales al interior de la célula. Las proteínas se relacionan con una característica común: la unión selectiva entre moléculas para ejercer su función. Una proteína a menudo se forma preferencial con otra molécula mediante interacciones favorables no covalentes. Tamaño, composición y propiedades de las proteínas. Cada tipo de proteínas está codificado por un gen, región particular del DNA. El peso molecular se puede calcular al multiplicarse el número de residuos de aminoácidos por el peso molecular promedio de un residuo, que es de 110, y el tamaño en términos tiene unidades de Dalton. Una sola cadena polipeptídica se denomina monoméricas. Otras son oligoméricas, de dos o más cadenas de polipéptidos. Proteínas que contienen otro grupo químico se conoce como grupo prostético. Las proteínas globulares son solubles en agua y desempeñan en el transporte de protección inmunológica, la catálisis, etc. Estas proteínas se
en los ácidos biológicos como la sangre y el citoplasma que tengan un contenido relativamente alto de residuos de aminoácidos con grupos polares y grupos R con carga. Por el contrario, las proteínas fibrosas son insolubles en agua y están representadas por colágeno y queratina y tienen un relativamente alto de residuos de aminoácidos con grupos hidrofóbicos o grupos R neutros. Los 4 niveles estructurales proteicas, la actividad depende de su plegamiento en una estructura tridimensional con formación nativa. Estructura primaria es como la secuencia de residuos de aminoácidos de una proteína. Los residuos se unen mediante enlaces peptídicos covalentes con base de nucleótidos y RNA mensajero. Se transcribe a su secuencia de nucleótidos que recibe el DNA. La estructura secundaria, tal como una hélice o una lámina de conformación, los elementos pueden interactuar y plegarse con una unidad globular compacta denominada estructura terciaria. El cuarto nivel es la asociación de dos o más cadenas polipeptídicas para formar una proteína de varias unidades. Estructura primaria de las proteínas. Antes que se determine la estructura, esta debe ser aislada de su frente natural y luego purificarla. El primer paso es determinar una composición de aminoácidos. Es una hidrólisis en las condiciones ácidas o básicas. Se construye de destrucción de mínima de proteínas. El composición de aminoácidos se logra conocer. Un análisis anterior de los residuos N y C terminal. Al identificar cada extremo se puede determinar dos asideros de la proteína. Se hace reaccionar con reactivo de sangre formar un producto estable con el grupo amino del extremo y marca la proteína después de hidrolizar con hidrógeno, carbono 1, 6M. La proteína seleccionada N-terminal se separa e identifica como su derivado 2,4 dinitrogelino y el resto de la mezcla de hidrólisis permanece sin modificación química. Los métodos para identificar los aminoácidos del C-terminal. El procedimiento es la ruptura enzimática de la enlace peptídica más cercano al C-terminal. La enzima carboxipeptidasa, un catalizador de la digestión, libera mediante hidrólisis el último aminoácido C-terminal. Puede aislarse e identificarse por cromatografía. Método de Edman para secuenciación de proteínas. Se utiliza el reactivo fenilisopecianato que se marca y libera tan solo el residuo N-terminal sin destruir el resto. El resto es liberado, se puede aislar e identificar. Lo derivado es el producto proteico. Se puede por varios procesos a través de Edman. En cada paso pierde un ácido y los peptidos con más de 50 residuos de aminoácidos. El límite de proceso son de unos 50 ciclos. Por esta razón no pueden ser secuenciación del primero. Se deben cortar en pequeños segmentos las cadenas de proteína y luego fragmentar en las enzimas. Los enlaces peptídicos del bromuro de ciano, un reactivo para cortar muy selectivo y rompe el enlace peptídico. Una proteína con N residuos de actionina están juntos con las enzimas. Son peptidasas digestivos, tripsina y quimiotripsina, reactivo de arginina y lisina. Una proteína por interacción específicas con sus cadenas largas y cataliza la hidrólisis de enlaces peptídicos por el lado carboxilo de los dos aminoácidos. La quimiopepsina actúa en el lado carboxilo del lado de